Aquí estamos, buenas tardes, Buenas bienvenidos. tardes. Hola Silvita, Hola. hola Roli, hola María. Comenzamos así rapidito, después tendré tiempo para extenderme en los saludos y empezar a seguir invitando para la celebración de los 2 años de vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, aquí el viernes en el auditorio. Pero tenemos una comunicación con Chicago, con Illinois, Estados Unidos, con el colega y científico Adrián Paenza, a quien le agradecemos muchísimo que se haya prestado a este diálogo. Le pedimos disculpas por la confusión horaria que tuvimos en la producción del diálogo. Y por supuesto le damos la bienvenida. Adrián, es un verdadero placer recibirlo telefónicamente y ojalá algún día personalmente en Mendoza, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Julio. No hay nada para disculparse. Digamos, yo trabajo en los medios hace más de 40 años, 45 años, desde el año 1966. Así que he tratado de coordinar muchas entrevistas y no necesariamente salen. Así que para mí es un gusto también que ustedes hayan pensado en mí para poder participar del programa. Así que es una venida de doble mano. Sí, Sí, ¿cómo no vamos a pensar en vos? Si claro. vos nos enseñaste que había ciencia, había científicos, había una Argentina distinta a partir de ese programa que nos enseñó a mirar a los científicos y a las científicas haciendo cosas por nuestro país, que, bueno, salía en la TV pública, que por allá, en aquellos tiempos, la TV pública no tenía rating como ahora, según dicen, y que era científicos Industria Argentina. Industria Argentina. Adrián, el 6 de octubre de este año, hace unos días, la presidenta Cristina Fernández inauguró el primer tramo del polo científico y tecnológico, y a veces se supone que estas inauguraciones simbólicas también son parte de una etapa de reconstrucción de un aspecto, de otro de los aspectos de la Argentina que había sido destruido, carcomido y desnutrido, digamos, ¿no? ¿Cómo ves esta situación? Bueno, históricamente, digamos, uno podría mirar cada vez que se produce una inauguración por parte de alguno de los integrantes de la clase política argentina. La primera reacción que surge es imaginar cuál es el objetivo que tienen en la inauguración, o sea, cuál es la agenda encubierta, por qué lo hacen, la oportunidad en la que lo hacen, por qué lo están haciendo, etcétera. Y yo, por una vez, y el otro día se lo comentaba a Nelson Castro, yo creo que el episodio que se produjo el 6 de octubre no es un episodio casual, digamos, no es un episodio menor, es un episodio que deja una huella, digamos, muy importante para la Argentina, y sobre todo porque es muy posible que Cristina Fernández de Kirchner no va a seguir siendo presidenta después de 4 años. Claro. Lo más probable es que ahora está claro que va a ser reelecta en un par de semanas, pero después, dentro de 4 años, se va a tener que ir. El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, como es Lino Barañao, que ha sido, digamos, el que inaugura el ministerio como ministro y ya lleva 4 años, tampoco va a estar. O sea, ¿cuánto va a durar? 4 años más, supongamos, y después se va a tener que ir. Como corresponde que pase, por otro lado, porque corresponde que todas las personas que estamos en la actividad pública deberíamos ir cambiando cada tanto. Esto, y sobre todo los que están al servicio de la gente. Pero lo que quiero marcar con esto es que el polo científico va a estar, que el Ministerio de Ciencia va a seguir habiendo. Va a ser muy difícil retroceder en eso, porque la gente ha descubierto, a través de lo que ha pasado en los últimos 8 años en la Argentina, que la ciencia está invitada a la mesa, pero no como alguien que le está haciendo una concesión, bueno, vos sentate un rato acá. No solamente no es así, sino que es importante para el futuro del país entender que como tenemos universidades nacionales, escuelas, colegios, etcétera, en donde todos bregamos, o por lo menos una buena parte bregamos para que sea público, así como hay una radio pública, una TV pública, así como hay una ley de radiodifusión que tiene que conectar a todos y que tiene que darle voces a todos, de la misma manera nosotros generamos nuestros propios científicos. Tenemos que entonces encontrar la manera de protegerlos, porque sería muy loco hacerlos crecer y después patearlos para afuera. Claro. En Argentina no es que había una fuga de científicos, había una estampida de científicos, porque
generábamos una cantidad de gente que después se tenía que ir porque no le quedaba más remedio. Claro. Y ahora se está produciendo un episodio inverso. Ahora hay mucha gente que quiere volver. Emigrar es una cosa muy complicada, no es trivial hacerlo. Y hay mucha gente que se fue porque no le quedaba otra alternativa. Y ahora ve que se puede. Entonces, para contestar su pregunta, yo creo que esto es un episodio muy significativo, es un episodio no menor y que yo inclusive invitaría a aquellos que están escuchando el programa, más allá de si la van a votar o no la van a votar a Cristina, si están o no de acuerdo con todas las políticas, porque en definitiva con todas las políticas es imposible que alguien esté de acuerdo. Yo sospecharía, estoy casi seguro que ella misma no debe estar de acuerdo con todo lo que implementa. Pero más allá de la coyuntura, esto es un episodio para la Argentina. Esto forma parte de lo que significa pensar el país. Esto forma parte de lo que significa establecer políticas de Estado. No era eso lo que queríamos. No queremos vivir en una sociedad consensuada en donde todo el mundo sepa, digamos, qué es lo que quiere el otro y nos importe lo que le pasa al otro. La verdad es que el pueblo argentino, debido tal vez a su cultura, a su educación de un par de años, de un par de décadas difíciles, después de la dictadura, una democracia en construcción y después el neoliberalismo, un país en destrucción, sigue confundiendo gasto con inversión. Por eso es que yo creo que toda esta tarea que se ha venido haciendo en el ambiente científico y tecnológico ha comenzado a calar lentamente en los ciudadanos y ciudadanas argentinas para saber qué significa el crecimiento de un país. Bueno, por eso importa mucho la comunicación, porque es obvio que uno no tiene más alternativa que enterarse a través de los que comunican, que son un nexo entre la realidad, digamos, más allá de que algunos la intenten modificar esa realidad, y esencialmente la tarea del comunicador es eso, es contar qué es lo que está pasando, pero además al mismo tiempo, digamos, si no uno está trabajando, digamos, es como si estuviera manejando un auto con el acelerador apretado, pero también el embrague apretado. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué áreas? Porque cantidad de dinero infinita no hay. ¿Qué áreas queremos, digamos, profundizar en la Argentina? Nanotecnología, biotecnología, la producción de software, el estudio de las ciencias duras. Necesitamos más abogados, más médicos, necesitamos más contadores, economistas, filósofos o biólogos, o necesitamos gente que trabaje más en la producción de software o gente que trabaje en aviónica, no sé. Pero todo esto es una necesidad que justamente queremos consensuar, queremos saber dónde están nuestras necesidades. A lo mejor hay una superpoblación de científicos en determinadas áreas que no son tan necesarias. Y hay una falta, porque como en la Argentina ha habido históricamente una falta de trabajo, justamente por eso de las políticas neoliberales que recién decía Miriam, entonces uno también podría pensar, bueno, todavía sigue habiendo una cantidad de gente que no tiene un trabajo estable, lo cual es inadmisible, así como es inadmisible que haya gente que en la Argentina se muera de hambre con el país que tenemos. Pero al mismo tiempo uno podría decir, hay una falta de mano de obra para resolver problemas en ciertas áreas específicas, que son áreas que ocupan a las distintas ingenierías, a las matemáticas, a la física, a la biología, a la biogenética, a la biotecnología. Hacen falta, pero para eso hace falta capacitar a la gente. O sea, necesitamos tener justamente esa mano de obra, porque en una época la definición de alfabeto alcanzaba con saber leer y escribir. Cuando yo crecía, iba al colegio, yo no tengo 500 años, tengo 62. Soy viejo, pero no tanto. No. O sea que, bueno, ahí está bien, es así. Pero en aquella época alcanzaba con saber leer y escribir. Eso ya a uno le permitía dar un salto de calidad muy grande en la historia. Digamos, el analfabetismo era un problema serio. Hoy, saber leer y escribir es algo necesario. Es altamente no suficiente hoy para estar alfabetizado. Entonces, con esa variación, con lo que está pasando en el mundo, entonces necesitamos generar muchas escuelas. Más que las escuelas, necesitamos generar muchas maneras de acceder al conocimiento. La misma escuela, en su momento, era, digamos, la fuente de información más importante, sacando el hogar de información. Hoy ya no es así. Hoy ya no es así. Digamos, yo no estoy minimizando la escuela, pero porque la escuela tiene un lugar en el paraíso por muchas razones, si el paraíso existiera, porque uno es donde aprende a convivir, a coexistir con el prójimo, a frustrarse, a solidarizarse. Hay una cantidad de aspectos que tienen que ver con la escuela que no es solamente de la información, digamos, pura, de extrapolar, digamos, de lo que se sabía y va trasvasándose de generación en generación.
Pero la escuela hoy ya no es más. Hoy ya los medios como la televisión, la radio, internet, las alternativas que hay con los teléfonos inteligentes, etcétera, uno se entera de un montón de cosas. Yo cuando era chico, mis padres me mandaron a mí a la Academia Pitman para aprender a escribir a máquina. Ahora, en este momento no solamente ya no existen más las academias Pitman, sino que ningún chico va a la Academia Pitman ni tiene que aprender a escribir a máquina, porque aprende solo, porque quiere mandar mensajes de texto. Claro. Y él o quiere escribir en su computadora, o en lo que fuere. Entonces todo esto hace que, digamos, sea una nueva generación. Hay otras cosas para atender. En fin, yo me entusiasmo y hablo, y hablo mucho. A nosotros nos encanta. A nosotros también nos entusiasma, pero había una concepción del científico en cualquiera de sus vertientes, ¿no? Inclusive el científico de ciencias sociales, como que el científico era un tipo, la imagen era la de la Torre de Babel, digamos, ¿no? ¿Cómo es hoy, producto de todo esto que estuviste tan didácticamente como siempre relatando, esta relación entre el conocimiento y la escuela, entre la vieja escuela o la nueva escuela y el conocimiento, cómo es la relación del científico, cómo debería ser la relación del científico con la sociedad, el vínculo, el puente? Hay un aspecto, digamos, en donde yo creo que hay que, digamos, lo que se está haciendo ahora con mayor intensidad es generando los vasos comunicantes. Eso. Los científicos no pueden estar aislados del mundo, en donde están tratando de descubrir algo que no tenga ninguna aplicación, y sobre todo cuando hay en el país muchas necesidades. O sea, hay algunos problemas, por ejemplo, el mal de Chagas. Si nosotros no estudiamos y trabajamos sobre el problema, digamos, es muy poco probable, o el dengue, por ejemplo, es muy poco probable que suceda en otras partes del mundo, porque el SIDA sí que es un problema que afecta a toda la humanidad, porque uno hace una sección cruzada de cualquier sociedad, esté ubicada geográficamente donde sea, y a todos afecta. Pero el dengue no afecta a la gente del hemisferio norte. Entonces es muy poco probable que científicos del hemisferio norte se dediquen a estudiarlo. Por eso necesitamos estudiarlo en el hemisferio sur, y más particularmente en lugares como la Argentina, en Brasil, en Paraguay, en Uruguay. O sea, necesitamos tener científicos afectados a eso. Bueno, de la misma forma necesitamos generar los vasos comunicantes para saber cuáles son los problemas que tiene realmente la gente. ¿Dónde están los problemas? Porque, digamos, el científico, aparte de trabajar en ciencia básica, también trabaja en ciencia aplicada. Y por eso también hay un compromiso mutuo. O sea, el científico tiene que salir a la calle, tiene que mostrarle a la sociedad. Miren, si se produjera por alguna razón, si se cerraran todas las escuelas primarias, por ejemplo, supongamos que hubiera un decreto, se cierran todas las escuelas primarias del país, se produciría un escándalo, porque todo el mundo entiende perfectamente cuál es el valor de la escuela y de la información y de saber, o de la formación de saber ser alfabeto. Pero si cerraran las universidades, no es que no habría problemas, también se armaría un escándalo, pero se armaría por otras razones. Se armaría porque los centros de estudiantes son los que tienen la mayor formación política dentro de la Argentina, son verdaderos cuadros y han sido históricamente así. Entonces se produciría justamente un escándalo por la repercusión que tendrían las manifestaciones de los estudiantes. Pero yo no tengo tan claro que en los últimos 20 o 30 años la sociedad misma entendiera cuál era el valor de lo que se estaba produciendo y generando dentro de las universidades nacionales. Hoy eso está cambiando. Eso está, digamos, ya no se está modificando, ya no es como era antes. Ahora, digamos, el científico sale del laboratorio, sale del campo de su trabajo, sale a otra parte. La gente entiende que hay alternativas. Y esto es muy importante, sobre todo porque necesitamos que haya más gente que acceda a la ciencia. No solamente para comunicarla, sino porque necesitamos muchos... Miren, yo sé que es un disparate lo que voy a decir, pero lo voy a decir igual porque lo pienso. Yo disfrutaría de saber que la Argentina mueve su masa crítica dedicada a la ciencia cada vez hacia, si fuera posible que hubiera un país lleno de científicos, yo, digamos, me moriría feliz con eso. Sería extraordinario, pero científico en el sentido de, no necesariamente porque tuvo que haber ido y recorrido el claustro universitario, científico por lo que eso significa, por la posibilidad de formarse, de pensar, de estudiar, de dudar, de enojarse porque a uno no le sale un problema, de aprender a frustrarse. O sea, lo que está pasando en la Argentina hoy, yo pensé que no lo iba a vivir. Entonces, desde ese lugar,
estoy realmente muy contento. La pregunta original era la del 6 de octubre, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que también se estaba festejando 2 años de la nueva ley. O sea, hay y la entrega de las notebooks. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que significa esto? Sí, sí. O sea, hay en una época, digamos, históricamente, los mayores, cuando se producen, los mayores digo los adultos, nosotros, cada vez que se producen innovaciones tecnológicas, se produce un cierto sufrimiento. En cambio, para los jóvenes, para los chicos, todo es lo más natural. Hay muchos jóvenes ahora que están enseñándoles a los padres. Dejemos de lado lugares donde no hay energía eléctrica, en donde el uso de la netbook o de la notebook o de lo que fuere a través de las baterías logra iluminar en lugares donde no había luz. Dejemos esa formación tan primitiva. Pero me estoy refiriendo a quitarles el miedo, donde los chicos les enseñan a los padres, aprenden junto con los padres. Esto es un episodio muy importante para tener en cuenta. Y entregar 1 millón de lo que fuere, aunque sea de agujas, no es trivial, no es fácil hacerlo. Están pasando y han pasado muchas cosas en estos últimos años. Hay una cosa que me parece que falta, Adrián, que pase, y tiene que ver con las altas esferas de la ciencia, que todavía tienen, como por ejemplo en el CONICET, esa idea de que hay que presentar el paper en lugar de hacer transferencia. ¿Necesitamos un cambio o se va a dar naturalmente? Eso, digamos, eso por lo menos opinable. Digamos, hay también una cantidad de personas que se dedican a hacer ciencia básica y que el nivel de excelencia requiere, digamos, para dejar lugar a los que vienen, digamos, que cada uno vaya revalidando lo que hace, porque si no uno tiene, digamos, el lugar adquirido para toda la vida. Claro. O sea que la publicación es una manera de marcar de que uno está en actividad y que sigue progresando y que sigue publicando. Es decir, es muy difícil legislar en ese sentido, así en forma tan ambigua y general. Y además los cambios se van a ir dando naturalmente, no hay necesidad de forzarlos. Claro. O sea, van a suceder, miren, el 98% de lo que se publica en revistas del exterior sobre ciencia, digamos, que involucran a científicos argentinos, son científicos que trabajan en organismos nacionales, sean universidades nacionales, CONICET, etcétera. Quiere decir que las universidades privadas, los institutos privados, proveen nada más que el 2% de lo que se produce en ciencia en el país, ciencia original. Es un tema también no menor. Sí. Entonces, todo esto, en todo el mundo, digamos, el estándar está marcado para que alguien pueda publicar en una revista como Cell, Nature, Science, lo que fuere, cualquier revista importante. Hacen falta, digamos, la ratificación y el juicio por parte de los colegas y de los pares. Entonces, eso se va a ir acomodando. Está bien hacer ciencia básica, ¿por qué no? Digamos, cuando se estudiaron las ecuaciones diferenciales, en ese momento no tenían una aplicación, no se conocía cuáles eran las aplicaciones. Y después, a lo mejor con muchos décadas después, se conoció cuál era la ecuación del calor, la ecuación de las ondas. O sea, hay una cantidad de teoría que existía antes de que fuera necesario, conocieran cuáles eran las aplicaciones. Entonces, esto es una tarea, pero digamos, es de todo. Cuanto más gente haya, va a haber gente que naturalmente se va a dedicar a la investigación más pura. La penicilina se descubre por casualidad. O sea, hay una cantidad de cosas que pasan en los laboratorios donde hay gente que está investigando porque está tratando de resolver un problema y no está pensando solamente, bueno, este problema resuelve esto que está planteado. Eso también. O sea, ¿por qué tenemos que optar esto o lo otro? ¿Por qué no hacemos esto y lo otro? La ciencia básica y la ciencia aplicada. En definitiva, lo que hay es buena ciencia. O hay o no hay. Y la Argentina en este momento tiene, como lo ha tenido históricamente, porque tampoco es solamente producto de este gobierno, la Argentina ha logrado a través de sus científicos de tolerar los azotes, digamos, los más brutales, desde las dictaduras, que fueron los más obvios, hasta los otros, hasta los menematos y compañía, ¿no? Así que estamos en un buen momento. Y en ese sentido, Adrián, nos gustaría saber, desde tu perspectiva, cuáles son los desafíos en este modelo de crecimiento y desarrollo que hoy está atravesando la Argentina y que tiene como base, ¿no?, la ciencia, la tecnología y la educación. ¿Cuáles son los desafíos para vos? Y eso también es una pregunta muy interesante, pero posiblemente requiera primero una persona más capacitada que yo para contestarlo, y sobre todo requiere, me parece, de más gente discutiendo eso que tiene que ver con el modelo de país.
O sea, tenemos que ponernos de acuerdo hacia dónde apuntamos. En este momento, a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología, digamos, hay gente que está pensando. Y, digamos, no importa después ir corrigiendo, pero hay que, como cuando uno escribe una carta, uno no escribe, digamos, a mano alzada la carta como va a quedar al final. Uno escribe algunas ideas y después la va modificando y la va modificando hasta que esa misma carta se va metamorfoseando y termina siendo una carta que no era la original. Bueno, nosotros apuntemos, hagamos planes que tengan, digamos, una cierta vigencia por un tiempo y los revisamos. Los revisamos cada año, cada 2 años, cada 5 años. Vamos mirando aparte hacia dónde va el mundo. Chile los tiene esos planes. Chile tiene gente que ha pensado, y me consta porque hablé con una de las personas que integraba, digamos, uno de esos equipos, que tenía 3 equipos de gente pensando hacia dónde podría ir el mundo, planificando en potenciales escenarios. Podría pasar, voy a inventar algo porque fue el ejemplo que me dieron, entonces no lo voy a inventar, pero, digamos, supongamos que todavía no se hubiera inventado Internet. Entonces, eso fue un cambio cualitativo en la historia de la humanidad. Supongamos que no hubieran existido, digamos, la explosión en las Torres Gemelas. Si aparece un acto terrorista de ese tipo, ¿en cuánto modifican las libertades individuales? ¿Hacia dónde apuntamos? Si ahora se pueden modificar genéticamente, supongamos, en la planta el plátano, y se puede hacer de manera tal que cuando uno consuma bananas, en realidad lo que está consumiendo también es una vacuna y es una forma de vacunar a la gente. Supongamos que uno pueda clonar órganos humanos. O sea, empezar a pensar en escenarios potenciales. La Argentina, ¿en dónde se podría insertar? Teniendo en cuenta el lugar geográfico en el que está, las posibilidades que tiene con sus suelos, con su pesca, con sus científicos. Cuando se hizo el lanzamiento en junio en la base que es el equivalente de Cabo Cañaveral, pero en el oeste del satélite argentino, en ese momento yo le pregunté al director de la NASA, le digo, es obvio que Estados Unidos no necesita a la Argentina para lanzar un cohete con un satélite que gira alrededor de la Tierra. No lo necesita, lo hizo mucho antes de que nosotros pudiéramos ni siquiera imaginar que lo íbamos a hacer. O sea, por alguna razón nos fueron a buscar a los argentinos. Y él me dijo, mire, nosotros por supuesto que podríamos juntar científicos para trabajar en un proyecto de estas características. Lo que no sé es si podemos tener 280 científicos de esta categoría que no es que vengan a someterse a las órdenes que les damos nosotros, sino que sean pares, que vengan a discutir con nosotros y mejorar el proyecto. Esa respuesta es también una respuesta que a mí me dejó muy impactado. No lo dijo un argentino, no lo dijo alguien de gobierno, no lo dijo Aníbal Fernández, ni Alberto Fernández, lo dijo, una persona, tampoco Silvia Fernández, ya que pero quiero decir, lo dijo una persona que es el director de la NASA. Entonces, y estaban sentados, digamos, al mismo tiempo científicos argentinos y científicos norteamericanos. Entonces, el científico argentino tiene un reconocimiento internacional, digamos, que nosotros no logramos darnos cuenta. La formación, el egresado de una universidad nacional, voy a hablar de matemáticas, que es lo que conozco más. La preparación que tiene un licenciado en matemáticas cuando egresa de la universidad, cuando viene a Estados Unidos, por ejemplo, tiene una formación que no tiene el norteamericano. No es que después alcance con eso, pero tiene una formación que es mejor que la del egresado norteamericano promedio, ¿no? O sea, por supuesto que claro, hay siempre ejemplos en contrario para un lado y para el otro. Entonces tenemos una riqueza muy particular, tenemos un país muy particular. Bueno, y eso es lo que me parece que se está, afortunadamente. Ahora lo que hace falta es que terminar cuanto antes con las injusticias y sobre todo con la distribución, no solamente la distribución de la riqueza material, sino la distribución de la riqueza intelectual. Todo el mundo necesita tener acceso a la posibilidad de información. Como siempre, Adrián, escucharte es apasionante, y yo me alegro sinceramente de haber roto el esquema radial del noticiero a las 1:30, digamos. Perdón. No, al contrario, ha sido un placer porque ha sido una oportunidad magnífica de escucharte y de dialogar contigo. Además es un orgullo tenerte, es un orgullo no solamente tenerte en la radio, sino tenerte en el país. Sí, saberte, es un gran honor, te mandamos un fuerte abrazo y quedamos a tu disposición para lo que necesites. Para cuando quieras repatriarte, acordate. De todas maneras, antes de terminar, déjenme decir que yo también me emociono, yo también me siento bien, yo también me siento agradecido porque ustedes me dan la oportunidad de hablar. No crean que me pasa inadvertido. Así que para Silvia, para Miriam,
para usted, Julio, y para la persona que me atendió hace un ratito y me puso al aire, que está trabajando seguramente en la pecera, para todos ustedes y para la gente que escucha, naturalmente. También muchísimas gracias. Les mando un abrazo. Un enorme abrazo. Gracias por esto. Adrián Paenza, desde Chicago, nuestro colega y científico argentino desde Chicago, exclusivo para el Candil, para Nacional. Si quiere comentamos. Sí, dale.